¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con la clase de delitos especiales. En esta ocasión pues me va a tocar compartirles el bloque 8 y bloque 9. Elegí los temas de acuerdo a lo que más o menos deberían de ver en estos bloques. Si hay alguna duda pues quedo a sus órdenes. Vamos a iniciar nada más para rectificar lo que son los delitos especiales. Son aquellos en lo que no toda persona puede ser autor, sino que dicha autoría está limitada a determinados sujetos, a diferencia de los delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier persona. El delito especial solo podrá ser cometido por sujetos que reúnan ciertas características o condiciones. Fundamentalmente se trata de personas sometidas a un deber, por ejemplo, policías, eh, que cometan delitos dentro de su horario laboral, o servidores públicos o funcionarios. eh, este tipo de situaciones nos referimos con delitos especiales. Vamos a iniciar con lo que son delitos contra la salud en las diferentes modalidades del narcotráfico. Tenemos la Ley General de Salud, el capítulo séptimo, que son delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Tenemos los artículos 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 y 482. Vamos a verlos de manera rápida, pero de acuerdo a lo que son todos los delitos contra la salud. El artículo 473 nos dice: para los efectos de este capítulo se entenderá por 1. Comercio, la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico. Farmacodependencia es el conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivos y fisiológicos que se desarrollan luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos de los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones primera a tercera de esta ley. 3. Farmacodependientes, toda aquella persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos. El consumidor va a ser toda persona que consume o utiliza estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de dependencia. 5. Narcóticos son los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Posesión es la tenencia material de narcóticos o cuando estos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona. Suministro es la transmisión material de forma directa o indirecta por cualquier concepto de la tenencia de narcóticos. Y tabla, la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato previstas en el artículo 479 de esta ley, que más adelante vamos a ver. Artículo 474. Las autoridades de seguridad pública procuran impartición de justicia, así como la ejecución de sanciones de las entidades federativas. Conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes. En los casos de delincuencia organizada, la cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referencia en el primer párrafo de este artículo, el narcótico no esté contemplado en la tabla. Independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación prevenga en el conocimiento del asunto o solicita al Ministerio Público del Fuero Común la remisión de la investigación. La autoridad federal conocerá de los casos previstos en las fracciones segunda y tercera anteriores, de conformidad con el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables.
En los casos de la fracción cuarta de este artículo se aplicará este capítulo y demás disposiciones aplicables. Para efecto de lo dispuesto en el inciso B de la fracción cuarta anterior, bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente en la entidad federativa le remita la investigación correspondiente. Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades de las entidades federativas gozarán de plena validez. En la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se realicen para cumplir con dichas obligaciones, las autoridades se coordinarán en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas le remitan informes relativos a la investigación de los delitos a que se refiere este capítulo. El Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las averiguaciones previas a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación en términos de la fracción cuarta, inciso B, de este artículo. En los casos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, el Ministerio Público del Fuero Común podrá practicar las diligencias de averiguación previa que correspondan y remitirá al Ministerio Público de la Federación dentro de los 3 días de haberlas concluido el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione. Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia. Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de los delitos previstos en este capítulo, podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación para los efectos del primer párrafo de este artículo, siempre que los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y no se trate de casos de la delincuencia organizada. Si de las constancias del procedimiento se advierte la incompetencia de las autoridades del fuero común, remitirá el expediente al Ministerio Público de la Federación o al juez federal que corresponda, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento por la autoridad considerada incompetente gozarán de plena validez. Artículo 475. Se impondrá prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400 días de multa a quien sin autorización comercie y suministre aún gratuitamente narcóticos previstos en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla. Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir a la gente, o que aquella fuese utilizada para la comisión de los delitos mismos, que aplicará una pena de 7 a 15 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad cuando se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso se impondrá a dichos servidores públicos destitución o inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. También se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de 300 metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes ellos acudan, o la conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además de suspensión e inhabilitación de derechos o funciones para el ejercicio profesional o oficio, hasta por 5 años en caso de reincidencia.
Podrá imponerse además suspensión definitiva para el ejercicio profesional a juicio de la autoridad judicial. Artículo 476. Se impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 80 a 300 días de multa al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos aún gratuitamente. Artículo 477. Se aplicará pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días de multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las previstas en dicha tabla, sin la autorización o que se refiera a esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinado a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción segunda del artículo 475 de esta ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública, pero podrá usarse sin señalar identidades para fines estadísticos. Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal cuando la cantidad del mismo en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente. Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato narcótico, dosis máxima de consumo personal e inmediato, opio 2 gramos, diacetilmorfina o heroína 50 miligramos, cannabis sativa, índica o marihuana 5 gramos, cocaína 500 miligramos, lisergida o LSD 0.015 miligramos, polvo granulado o cristal, tabletas o cápsulas MDA, una unidad con peso no mayor a metilendioxianfetamina 40 miligramos, 200 miligramos MDMA, DL 34 metilendioxin, una unidad con peso no mayor a 40 miligramos, dimetilfeniletilamina 200 miligramos, una unidad con peso no mayor a metanfetamina 40 miligramos o 200 miligramos. Artículo 480. Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 481. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes para los efectos del tratamiento que corresponda. En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación
al farmacodependiente. Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación bajo vigilancia de la autoridad ejecutoria. Artículo 482. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento que el propietario, poseedor, arrendario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza lo empleare para realizar cualquiera de las conductas sancionadas en el presente capítulo o que permitiere su realización por terceros, informará a la autoridad administrativa competente para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice la clausura del establecimiento sin perjuicio de las sanciones que resulten por la aplicación de los ordenamientos correspondientes. Lo mismo se observará respecto de los delitos de comercio, suministro y posesión de narcóticos previstos en los artículos 194, fracción primera, 195 y 195 bis del Código Penal Federal. Hasta aquí, pues, estos artículos algo extensos pero importantes de lo que es los delitos contra la salud en las diferentes modalidades del narcotráfico. Quedo a sus órdenes, que tengan excelente día, saludos a todos.